Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skernek y panelistas invitados. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Revista Integral. En nombre de todo el Grupo Integral Bienestar, quiero agradecerles este espacio por acompañarnos una vez más. Y más hoy porque vamos a tener un programa muy especial vinculado a nuestras actividades educativas. Y este programa, digo que es especial, porque abordaremos un tema donde analizaremos una pedagogía muy particular. Una pedagogía que tiende puentes entre la escuela y la familia. Para hablarnos de ello está con nosotros desde Paraguay en este momento la licenciada Lourdes Arteaga Bustos, quien en este momento desarrolla en ese país actividades inherentes a su profesión. Tenemos que reconocer en Lourdes su vastísima trayectoria en educación, no solamente su formación, sino que desde la actividad fundó escuelas, colegios que todavía funcionan en Venezuela. Y no solamente se ha especializado en esto que conocemos como la pedagogía sistémica, sino que además se ha formado en terapia familiar, es locutora, por lo que vamos a disfrutar muchísimo seguramente esta entrevista. En esta tarea que realiza Lourdes como investigación en el área de la pedagogía y en el área de la educación sistémica, está realizando un aporte muy, muy valioso para nuestros alumnos en estos tiempos modernos, por lo cual invito a todos los papis que hoy están escuchando, a todos los padres que nos están viendo también, que presten mucha atención, porque el tema realmente vale la atención. Se destaca además en Lourdes esta tarea de asistencia y de trayectoria, no solamente en su país, en Perú, sino todo lo que están haciendo a nivel Latinoamérica y también con otros países. Por eso, sin mucho preámbulo, vamos a darle la bienvenida, a pedirle que se presente y que nos cuente un poco de su actividad. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias, María Magdalena. Es un honor estar en este espacio porque, bueno, todo lo que corresponde a la docencia y al ámbito educativo es una pasión y también es un legado. Y de alguna manera es una oportunidad para nosotros los maestros de expandir nuestras fronteras y yo digo que desarrollar los talentos que todos tenemos, ¿no? Entonces, así que bueno, súper agradecida de que me hayas invitado a este programa, además con este tema que es tan apasionante de la pedagogía sistémica. Como referente de esta metodología que podríamos decir que está centrada en soluciones, si tuvieras que dirigirte hoy a todos nuestros oyentes y a los seguidores de nuestras plataformas de comunicación para contarles, porque a lo mejor no saben de qué se trata esto, ¿cómo lo definirías? Fíjate que lo que es el término de la pedagogía, bueno, si me dijeras, dime una sola palabra, yo te diría inclusión, porque ese es el centro de lo que significa la pedagogía sistémica. Por supuesto, en una sola palabra no se puede desarrollar toda la filosofía de lo que es la pedagogía sistémica, pero creo que es el centro de esto, es la verdadera inclusión. Y la verdadera, pues, es muy amplio. Fíjate que pedagogía, se ha entendido el término desde hace muchísimos años, desde Grecia, que se entendía como que era el acompañante o el guía de los niños cuando los llevaban a las escuelas o a lo que eran las formaciones, porque no eran escuelas propiamente, y hemos entendido lo que es la parte de el desarrollo de
también las ciencias sociales, políticas, religiosas, filosofía, las letras. Y eso fue lo que hizo el término de pedagogía, pero en realidad venía de aigos y el pedagogo, y esto se unió para formar una sola palabra que hemos conocido en educación desde hace muchos años, que es la pedagogía. Ahora la vamos a conocer desde el ámbito sistémico, que es lo que se le agrega a lo que ya se conocía de pedagogía. Por eso es que no es algo diferente, es algo más bien que suma, que es para trabajar en conjunto con la pedagogía que hemos conocido hasta este momento, ¿no? Y me preguntaste al principio, comentaste al principio el tema de cuál era mi formación. Y yo soy hija de docentes, Tirso y Feliciana. Mi madre, tengo el orgullo de decir que fue la maestra número 17 de Venezuela y enseñó niños desde los 12 años. ¿Y por qué digo esto? Porque hablé de legado y de alguna manera vengo de una familia de docentes, que hemos no solamente fundado escuelas, sino que hemos tenido que pasar por las experiencias de la casa pedagógica, que significa tener una escuela y desarrollarse dentro de un ámbito en donde todas las conversaciones terminaban siempre en el tema educativo. Todas las reuniones familiares en casa han sido para hablar de conflictos en el aula, de conflictos en docentes, de cómo enfrentar las situaciones de los padres. Y empezábamos hablando de algo y siempre terminábamos hablando de la escuela, ¿no? Y a veces decíamos, ¿hasta cuándo? Ya no hablemos más de la escuela. Pero era un quehacer diario, un quehacer cotidiano en nuestras conversaciones. Entonces, creo que esa ha sido lo fundamental. Y luego entendí desde la sistémica que el origen de las personas, de su familia nuclear, es lo que nos marca durante toda nuestra vida. Y que es lo que es básicamente la sistémica. Es nuestra familia nuclear, nuestra familia biológica, independientemente de que hayamos o no convivido con ellos. O sea, que se convierte en un término mucho más amplio que la familia nuclear. Y en estos tiempos más, María, porque ahorita hay cantidad de familias ensambladas, no tradicionales, tradicionales, monoparentales. Entonces ahora la composición de la familia es tan distinta, tan diferente, que tenemos que empezar a integrar lo que es la sistémica en las escuelas para que esto de alguna manera comencemos a buscar soluciones concretas a los conflictos que se están presentando en el aula, que de verdad muchas veces el maestro no sabe cómo enfrentar. Y no es que sea un maestro bueno o malo, es que no sabe cómo enfrentarlo desde sus propias dinámicas. Y eso es lo que se trabaja en pedagogía sistémica, ¿no? Entonces yo creo que esa formación primaria es importante. Aparte, bueno, también me gradué en licenciatura en educación en Venezuela. Yo soy venezolana de la ciudad de Puerto La Cruz, pero como dices tú, desde el año 2018 he estado en Perú y también ligada al área docente, y ahora aquí en Paraguay también ligada al área de la docencia. Respecto de esto que acabas de mencionar y la situación tan particular en la que estamos viviendo, sabemos que estás en contacto con terapeutas y colegas tanto dentro del continente como fuera de él. ¿Podrías contarnos en qué momento está esta pedagogía sistémica como una teoría de las soluciones? Fíjate que en realidad fueron dos maestras las que dieron origen a lo que es la pedagogía sistémica. Dos maestras de primaria y secundaria. La maestra Marianne Franke, que también es alemana, basándose en los estudios del maestro Bert Hellinger, que ya falleció en el 2019, en septiembre, y dejó el legado de lo que son las constelaciones familiares. Pero él no lo había unido a lo que es la escuela, porque las constelaciones familiares han ido evolucionando en forma muy rápida.
porque las constelaciones familiares comenzaron en 1980 y en el 93 se empezaron a dar a conocer. Y del 93 para acá son muy poco tiempo para cómo han evolucionado. Pero es que ahorita el mundo evoluciona muy rápido, el desarrollo es muy amplio y se ha ido las constelaciones yendo hacia otras aplicaciones. Por ejemplo, el management sistémico, que es en empresas, las constelaciones organizacionales. Ahora existe la medicina veterinaria sistémica y ahora esto va de la mano también con las 5 leyes biológicas de Hammer en el área de las enfermedades, con la biodecodificación. Entonces, las constelaciones se fueron transformando, están las nuevas constelaciones del espíritu. Ahorita en Brasil se está, bueno, ahorita no, ya tiene 12 años, se está aplicando en el área judicial y llega como otra aplicación hermosa, la pedagogía sistémica, gracias a esta maestra Marianne Franke y a la profesora maestra también de secundaria Angélica Olvera, que es mexicana, directora de CUDEC México, que es una de las organizaciones que más ha trabajado. Además, Bert Hellinger estuvo de visita en México durante 12 años. Y CUDEC se ha transformado ya a nivel se ha aceptado en México a nivel universitario. Yo tuve la oportunidad de conocer al maestro Bert Hellinger en el 2015, en un entrenamiento intensivo que nunca olvidaré porque fue lo que me dio a mí como el empujón definitivo de que esto es lo que yo quería hacer. Porque todavía en el 2015... en enero de 2015 fue ese entrenamiento, yo decía, ¿será? No sabía muy bien hasta que voy a este congreso, a este entrenamiento, y vine enamorada de la sistémica y de los campos de energía y cómo el mundo estaba cambiando a un proceso de integración, que es lo que hace la sistémica. Entonces, llegué enamorada de esto. Ellas fueron las 2 creadoras, 2 maestras, y yo creo que era necesario que fueran maestras, porque solo el que ha sido maestro de aula y que ha pasado por la escuela desde el otro lado de la barrera, sabe dimensionar cómo son los conflictos con los padres, entre el personal docente, administrativo, obrero, directivo, y más que nunca vemos entonces las dinámicas de los padres con los hijos y de los niños con los maestros. Entonces, el poder mirar para mí la dinámica del profesor, no solamente del niño, sino del profesor, para mí fue un mundo a descubrir que fue como si me hubiese limpiado los lentes. Me los aclararon y pude empezar a entender la gran cantidad de conflictos que se presentaban en la escuela. Pues yo fui directora de un colegio privado 20 años y era un colegio muy grande. Bueno, sigue siendo un colegio muy grande, ahora con menos alumnos por toda la situación que hay en el país, pero llegué a dirigir 1.200 estudiantes y de todos los niveles. Y eso, bueno, yo siempre decía, ahí tengo un tomo para escribir de las cosas que han pasado. Lourdes, justo quería preguntarte, en función de tu experiencia y en base a esta filosofía, ¿qué hechos destacables o notorios podrías relatarnos en los contextos educativos en los cuales te desempeñaste? Fíjate que son muchos, pero ahora que me estás preguntando voy a escoger unos cuantos. Yo en el 2015, que dejo el colegio como directora para dedicarme a las constelaciones familiares, a las terapias de familia, vi que seguí, digamos, asesorando al colegio, ¿no? Y les dije, vamos a implementar, porque ya yo había conocido de esto, y les dije, vamos a implementar las entrevistas que se le hacen a los niños para entrada al colegio, un ejercicio
que no sea lo típico que se hace, que toma tanto tiempo además. De hecho, se lo hago como una grandísima recomendación a todas las personas, a los psicólogos de las escuelas que trabajen en las entrevistas con los niños. Porque generalmente lo que se hace es la casa, la persona bajo la lluvia, esos son el tipo de pruebas que se hacen en la escuela. Dibuja una persona, y esa es una prueba que no solamente es muy larga, es efectiva, es muy larga, pero no le permite al psicólogo mirar rápidamente todo el contexto familiar. En la terapia sistémica, trabajando con figurines que se les entregan a los niños y se les dice, descríbeme a tu familia, yo en 5 minutos puedo determinar inmediatamente que en ese sistema el hombre no es visto. Entonces hay que entrar a hablar del padre directamente y de la posición del padre de la madre y del padre del padre. Y basta con 2 o 3 preguntas, ya tú inmediatamente puedes mirar un problema más rápido. Es una dinámica que es muy fácil. No es fácil en el sentido, por supuesto, que hay que experimentarla, hay que practicar, ¿verdad? Pero tiene un basamento en las constelaciones familiares, que es los 3 órdenes del amor. Y basándose en esos 3 órdenes, podemos mirar más rápidamente los desórdenes. Eso para mí fue una experiencia en entrevista con niños, incluso niños de 6 o 7 años. Y cuando se hace con adolescentes, por supuesto, es muchísimo más poderoso. Entonces, realmente es una herramienta fabulosa para los psicólogos escolares, por ejemplo, y los psicólogos universitarios también. Ese es por decirte una de las experiencias que acabo de recordar. Sí, justamente yendo un poquito para ese lado. Cuando hablamos de la necesidad de terapia familiar, cuando se presentan situaciones de maltrato, tanto físico como psicológico, y se hace necesario abordar ese núcleo de realidad donde se produce, digamos, ese maltrato para que incida directamente allí. ¿Crees que esta terapia podría ser, o esta pedagogía podría ser como el entorno más adecuado? ¿Y cuáles serían las limitaciones para abordar temas tan complicados? Fíjate que la más grande limitación, comenzando por las limitaciones, es la barrera de que la persona no quiera tratarse. Y esa siempre ha sido la barrera en las escuelas. Yo recuerdo en mi experiencia como directora que muchas veces teníamos que acudir a la zona educativa, un ente por encima del colegio, para que los padres se decidieran a que los niños fueran tratados, que es un derecho de ellos como niños, cualquiera fuera la dificultad o problema que se presentara en la familia. Sin embargo, este tipo de terapia se puede abordar con los padres, se puede abordar en el aula de clase, porque yo creo que el primer conflicto, lo primero que deberíamos comenzar, en mi humilde opinión, es por los maestros. Porque muchas veces entrar al tema familiar tienes entonces la barrera de que los padres no van a tratarse, por ejemplo, con un terapeuta o un psicólogo o el psicólogo escolar o el consejero escolar, porque hay varias denominaciones en los distintos países, ¿no? A veces no existe el psicólogo, sino que existe un psicopedagogo o existe un consejero estudiantil. Cualquiera que sea esta de las figuras que traten en cada escuela, es entrenar a los maestros, a los docentes, para poder mirar una situación que nunca han visto. Es decir, por eso se llama mirada sistémica, cambiarles la mirada. Porque cuando tú cambias la mirada del docente, aunque no puedas entrar en el ámbito familiar, porque el tema de la terapia familiar ya es una decisión de familia,
donde incluso a la escuela le cuesta presionar para que la familia se trate, entonces nos vamos a la escuela, porque la pedagogía se limita a la escuela. Entonces, cuando inmediatamente el maestro modifica la forma como ve a los niños en el aula, increíblemente, y aquí es donde viene la relación con la familia, cambia la mirada del padre al maestro y a la escuela. Cambia, es decir, que no hacemos el cambio de la familia hacia la escuela, la podemos hacer dentro del aula. ¿Por qué? Porque una de las más grandes dificultades que en mi experiencia, que yo soy profesora desde el año 87, o sea, tengo más de 30 años, y antes de ser directora fui maestra de aula, pero de secundaria, fui profesora de secundaria. Luego en Perú tuve la oportunidad de ser profesora de preuniversitario, porque ya me metí más en el área de biología molecular y celular, que viene siendo más mi área de biología. Entonces, ¿pero qué veía yo en la escuela? Que los maestros inmediatamente, es que con ese niño no se puede porque este papá es muy agresivo, esta mamá no escucha, este papá ofende al niño frente a mí, o se ofenden los hermanitos. Entonces, ¿cómo va a ser en la escuela? Entonces, inmediatamente, ¿qué hacíamos? ¿O qué hacemos? Porque lo seguimos haciendo. El maestro pone una barrera entre los padres y el maestro. Y automáticamente los padres, cuando hay una barrera, no tienen identidad. Hay tres aspectos que se evalúan en lo que es orden y jerarquía, que es la identidad, los roles y los límites. Y ahí no hay límites, pero viene de una dinámica que el propio maestro tiene. Cuando yo esto lo entendí, María Magdalena, esto para mí fue un descubrimiento, porque yo había tratado de utilizar muchas estrategias. De hecho, nosotros en la escuela preparábamos mucho a los maestros, y aún así yo veía que había maestros que siguen con el conflicto. Y es que el conflicto principal es no hacerse aliados de los padres. ¿Por qué? Porque entender que ese niño jamás se va a desvincular de sus padres, porque su fuerza está en el vínculo de sus padres, sean como sean, así hayan abandonado, así sean violentos, cualquiera sea la dinámica, que el maestro no puede entrar en esa dinámica. Pero cuando el maestro hace lo que se llama en sistémica empatía sistémica. La empatía sistémica, sí, la empatía sistémica es que yo veo al niño, veo a sus padres, veo a sus abuelos, y en vez de ponerme en contra de ese papá o esa mamá, los veo diferentes. Los miro distintos. Es decir, los veo a cada uno también con una dinámica. Pero como el maestro no va a resolver ese problema familiar, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Hacer aliados. Hacer aliados. Entonces, cuando yo logro hacerme aliado, entonces el conflicto en el aula y la situación con el niño comienza a mejorar. Cuando son niños pequeños, ¿no? Cuando ya son más grandes, claro, ya las dinámicas cambian. Yo tuve ahorita la experiencia, hermosa experiencia, en un colegio que estoy trabajando actualmente, que es un bachillerato técnico de salud aquí en las colonias, y tuve la oportunidad de acercarme a 3 jóvenes adolescentes que no entregaban anteproyecto. Y lo único que tuve fue que dedicarme 30 minutos a hablar con ellos de lo importante que era que entendieran que ellos eran sus padres, sus papás, y la importancia. Les expliqué algo muy sencillo desde la biología, ¿verdad? Me fui a la biología y por ahí me metí porque atrapé su atención,
porque tienes que atrapar, con el adolescente hay que atrapar la atención. Si tú no atrapas la atención del adolescente, no importa lo que digas y qué tan maravilloso sea. Si no tiene su atención, ahí no hay nada que hacer. Y así funciona el adolescente, ¿no? Esa es la forma como funciona el adolescente. Entonces comencé a explicarles algo que además yo explico en todos mis talleres de formación a adultos, y les digo, este es el óvulo, este es el espermatozoide, el óvulo es la célula más grande del cuerpo humano, el espermatozoide es la más pequeña, pero el material nuclear que está dentro es del mismo tamaño. Y ocurre algo que se llama, y se los explico, porque la gente, o se los explicaron alguna vez, pero no lo dimensionan hasta que no lo miran. Yo le dije, ese material se entrecruza, se mezcla, no se pone junto, se entrecruza, se mezcla. Es como si hicieras una torta. Y les digo, imagina en un momento que tú quieras sacar la mantequilla de una torta que ya está hecha. ¿Cómo la sacas? Imposible. Es imposible. Entonces, no podemos nosotros sacarnos la información de papá porque papá abandonó o se fue. No es posible. Y eso es lo que es la sistémica. Unir, y es lo que trabaja en constelaciones, unir lo que se ha separado, lo que mentalmente en nuestro pensamiento queremos separar, pero no lo podemos separar. Yo trato de sacar la mantequilla de la torta y no puedo, ¿verdad? Igualmente, tampoco podemos sacarnos el ADN, la mitad de ese ADN que puso papá, porque papá tiene otra mujer y se fue y me abandonó, o porque mamá era violenta. Es decir, que esos genes nos acompañan todo el tiempo. Y con esos genes, algo que se llama memoria celular y campos de energía. Entonces, cuando la gente escucha eso, oye, ¿verdad? Que como que no lo puedo cambiar, ¿verdad? Como que un árbol frondoso diga un día, yo no vine de esa semilla. No puede, pues, vino de esa semilla. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer, desunir. Y cada vez que desintegramos, el cuerpo nos los muestra y nos enferma. Pero en la escuela, que es lo que es la pedagogía sistémica, cuando yo intento separar, un alumno me lo muestra. Lourdes, ¿cómo evolucionaron las patologías desde que se comenzó a trabajar con la familia? ¿Las patologías te refieren a las enfermedades? Sí. El tema de las enfermedades, que es otra aplicación de las constelaciones familiares, es un tema apasionante, porque lo que nosotros, cantidad de médicos serios, neurólogos, naturópatas, Joe Dispenza, por ejemplo, es un ejemplo de ello que ahorita es tan famoso porque él mismo logró su autosanación. Bruce Lipton es otro ejemplo de médico que también lo ha experimentado en sí mismo. Hay gran cantidad de médicos especialistas que ahora se están dedicando al tema de las constelaciones, porque como me dijo, yo tengo una alumna que es ginecobstetra en una provincia en Chiclayo, en Perú, y yo siempre le pregunté, cuando ella entró, yo tenía ahí 3 médicos en la primera formación, y le pregunté, ¿por qué entras a constelación? Y me dice, porque me he dado cuenta que con diferentes pacientes, el mismo tratamiento, la misma patología, todas las mismas características, y para una funciona el tratamiento y para otra no, o reinciden en la enfermedad. Entonces me di cuenta que había algo más, que hemos tratado de estudiar únicamente la materia, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero no hemos visto lo que entre la materia le une, que es la energía, y la tenemos en todas las células. Entonces, por eso es que definitivamente cuando se dice, bueno,
¿qué pasa con el tema de la meditación, la respiración consciente? Decimos, bueno, desde hace muchos años, ¿verdad? No estoy inventando nada nuevo. La mente controla el cuerpo. Eso lo hemos escuchado cantidad de veces. Pero la respiración controla la mente. Entonces, cuando empezamos a la gente a enseñarle a respirar, a meditar, pero en verdad en profundidad, podemos entender la dimensión de las enfermedades y de las patologías. Y es de donde viene la sanación. Yo soy absolutamente convencida de la medicina tradicional, pero es necesario que vaya de la mano con el origen. Con el origen. Y cuando uno eso lo mira, cambia completamente la experiencia a nivel de cómo mirar la enfermedad. Lourdes, al principio del programa mencionaste que la teoría sistémica se aplica a diferentes campos. Si hoy una persona quisiera iniciarse en esta formación para poder aplicarlo, ya sea desde la escuela, desde su actividad jurídica o del ámbito en el cual se desempeña, ¿qué tipo de formación tendría que tomar? ¿Podría comenzar con la lectura de algunos autores? ¿Cuáles son las aportaciones que podría recibir para poder formarse en esta teoría? Fíjate que nosotros, por ejemplo, en la escuela, en Constelarte Escuela, nosotros comenzamos por la formación inicial, una formación básica, que yo especialmente la he llamado Sanando tu Historia. Y digo, primero tenemos que empezar por sanar nuestra historia. Porque si yo no sano, difícilmente, y la gente muchas veces me pregunta, ¿pero qué es eso de sanar? Porque sanar es curar. Entonces, ¿a qué se refiere con sanar? Entonces voy a ser más específica con el término sanar. Sanar es integrar. Integrar es unir lo separado, porque esto tiene que ver con el dolor de la separación. ¿Cómo comenzamos a unir lo separado? La unión de lo separado comienza por no solamente tener teoría, sino practicar y tener experiencias de movimientos sistémicos. Pasar por las experiencias, es decir, en otras palabras, hay que hacer ejercicios como cualquier otra actividad, ¿verdad? Si yo quiero sacar músculos o tener un abdomen donde se me vean los 12 cuadritos, 8 cuadritos en el abdomen, hay que ir al gimnasio a diario y hay que entrenar a diario para tú tener resultados. Si yo voy una sola vez o simplemente me leo el libro en donde sé cómo son todos los ejercicios, pero no los llevo a cabo, me quedaré solamente en la teoría. Entonces, en sistémica es necesario practicar, es necesario vivir la experiencia de estar en un campo que te permita experimentar en tu cuerpo y con todos tus sentidos la experiencia de los campos. Si no, solamente será teoría, como algo que escuches y no lo vas a poder metabolizar. Entonces, las sensaciones es todo el cuerpo, ¿verdad? Es lo que yo siento en la piel, es lo que yo huelo, lo que yo degusto, lo que yo escucho, lo que yo veo con imágenes, y es desarrollar la intuición. Entonces, por ejemplo, el diferenciar muy bien la interpretación de la intuición es uno de los aspectos más importantes en lo que significan los campos de energía. ¿Por qué? Porque la interpretación siempre está ligada a una emoción. Siempre. Cuando yo hago una interpretación de algo, lo ligo a alegría, tristeza, cólera, rabia, dolor, asco, cualquiera sea la emoción a la cual se conecta. Y esa emoción actúa directamente sobre mi cuerpo. ¿Cómo?
sobre el secretar los neurotransmisores que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, si tú elevas el cortisol bloquea que no pueda secretar serotonina o melatonina y entonces no duermes y tienes insomnio, ¿verdad? O lo contrario, es melatonina o serotonina y entonces vas a dormir mucho, porque ambos son trastornos de sueño. O la dopamina o la oxitocina, lo que se llaman los neurotransmisores de la felicidad. Esos son bloqueados por el cortisol. Y cuando yo tengo miedo, secreto cortisol. Cuando yo tengo rabia, secreto cortisol. Entonces, no podemos, ¿sabes?, como separar lo que estamos haciendo de la emoción. Quería preguntarte, dentro de la psicología relacional, ¿qué es lo específico del enfoque sistémico? ¿A qué te refieres con psicología relacional? Cuando tomamos la psicología basada en las relaciones, desde el enfoque sistémico vamos a tener algo muy específico. Claro, porque nosotros en constelaciones lo que se dice, de hecho de ahí viene un poquito la palabra, porque en realidad la palabra de constelaciones no tiene nada que ver con las estrellas, sino que tiene que ver con una traducción del alemán que significa posición en la familia. Entonces lo que se estudia en constelaciones es la posición en la familia. Y de acuerdo a esa posición, el sistema de relaciones entre los distintos miembros de la familia. Por eso es que se habla de que es un sistema de relaciones. Y entonces hay 3 categorías, por así decirlo, que se estudian. Que es la intergeneracional, que es entre nosotros y papá y mamá. La intrageneracional, que es entre los hermanos. Y la transgeneracional, que es más allá de los padres, abuelos, bisabuelos. Entonces, estos 3 sistemas de relaciones y sus órdenes es lo que lleva a los conflictos en la familia, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos. O sea, es todo lo que es sistema de relaciones entre personas. ¿Okay? Entre personas. E inclusive, pero eso es como para otro tema, hasta con las mascotas. Hasta con las mascotas, que también son seres vivos. Hicimos las mascotas, sí. Las mascotas ocupan un puesto dentro del sistema y vienen a representar a alguien. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una persona que no está en ese sistema y tenemos una persona que te diga, yo no sé por qué, pero mi mascota es tan violenta, es agresiva. ¿A quién está representando? ¿A qué persona agresiva del sistema está representando? Porque representa a alguien. Cuando empezamos a mirar, y eso también es sistema de relaciones, cuando empezamos a mirar esto, las cosas cambian. En la escuela, el sistema de relaciones, por ejemplo, del maestro con sus alumnos, es hermosísimo. Porque si yo tengo un niño, por ejemplo, yo recuerdo una maestra que una vez me dijo, directora, vengo a hablar seriamente con usted. Dígame qué es lo que quiere conversar. Todos los años me tocan niños autistas. ¿Por qué me tocan a mí y no le tocan a otro maestro? Ya yo estaba en sistémica y yo le digo a la maestra, coméntame un poquito. ¿Tú tienes familiares autistas? Me dice, no, profesor, en mi familia no hay autistas. Entonces le pregunté, ¿y quién de tu sistema ustedes han pensado que se comporta como autista? Entonces me dijo, mi hermano. De hecho, se lo habían expresado. Entonces, no es si es autista o no, que también eso tiene una dinámica, sino que ¿qué te viene a mostrar el alumno que no has resuelto con tu sistema? Es lo que yo llamo la mochila sistémica, en donde el maestro va al salón, al aula de clases, con su mochila. Y en la mochila tiene a su papá, a su mamá y a todo su sistema.
Y si a mí me abres el aula una representante y entra al salón y es agresiva con otro de mis niños, que son situaciones que se presentan en las escuelas. Entonces, ¿quién es esa persona agresiva? Por supuesto, tú tienes que enseñar al maestro a cómo enfrentar la situación que se le está presentando. Pero más allá de eso, la persona tiene que reflexionar por qué le ocurrió la situación, porque tiene que ver con el maestro. Y cuando el maestro mira eso, todo cambia. Fíjate que cuando yo le digo al maestro, este maestro tiene muchos conflictos con sus pares, los pares son el resto de los maestros de su mismo nivel, ¿verdad? Entonces siempre hay que preguntarle acerca de los hermanos, porque los conflictos laborales con los pares viene de los hermanos, viene de la relación con los hermanos. Entonces, fíjate que... Sí, termina la idea. Que fíjate que eso es lo que es orden y jerarquía, que es la primera orden del amor. La segunda es la pertenencia, cuando se excluye a alguien del sistema, y la última es dar y recibir. Entonces, en la escuela lo que hay es que evaluar cómo están los desórdenes de las tres órdenes. Y cuando identificas el desorden, es como que hubieses agarrado los lentes y te los limpiaste. Ahora puedes mirar, porque no se puede solucionar un conflicto si yo no he experimentado en primer lugar, si no he podido mirar de dónde parte el conflicto. ¿Cómo no? Yo puedo dar una orden, es verdad. Yo puedo imponer y yo puedo castigar, ¿verdad? Es decir, se pone una sanción en la escuela. Pero eso no soluciona el conflicto, porque eso, allí no hay respeto, muchas veces hay miedo. Es decir, el padre asume la situación, o el niño o el adolescente, bueno, porque es una sanción de la escuela, pues, y me llevaron a zona educativa. Y ahí voy a regañadientes, peleo también con el jefe de zona, bueno, y si pudiera con el ministro también. Pero no he solucionado el conflicto, ni lo he minimizado, solo lo he detenido. Y probablemente incluso lo he detenido con ese niño en esa escuela, porque al final a lo mejor el padre dice, te sacamos de esta escuela. A esta escuela no regresas más, porque los maestros ahí son unos abusadores. Y la directora, bueno, ni se diga. Y entonces sacan al niño de la escuela y va a otra escuela y tiene la misma dinámica. Yo recuerdo un representante que me decía que el niño era víctima de bullying en la escuela. Y justamente ese amigo luego se traslada a Perú. Y en la escuela en Perú también tenía el mismo problema. Entonces, a donde se iba, el chico era víctima de bullying, porque es verdad, yo antes manejaba las situaciones así. Yo decía, si hay bullying, voy a conversar con sus compañeros de clase. Pero es que el bullying, la verdadera solución está en el alumno que es víctima del bullying. Y eso es un cambio. Por eso yo digo que la pedagogía sistémica no es algo distinto, es unir la pedagogía tradicional con la sistémica. Te quería preguntar, así como en el ámbito del psicoanálisis existe una tendencia a incorporar o a integrar los aportes de la neurociencia, ¿pasa lo mismo con el enfoque sistémico? Lo que pasa es que en la neurociencia, que se estudian lo que son las emociones ligadas al pensamiento, a las interpretaciones y a cómo dentro de nuestro cerebro tenemos la división de los dos hemisferios, eso se estudia en la sistémica también. Por ejemplo, en sistémica sabemos que el hemisferio izquierdo controla el derecho y que el derecho controla el izquierdo. Y en sistémica también se toman posiciones, igual que en los hemisferios cerebrales, solo que son contrarias a los hemisferios.
Es decir, de mi lado derecho, yo ubico la parte masculina, la energía masculina. Y en mi lado izquierdo ubico la energía femenina, que ya sabemos que viene del hemisferio contrario. ¿Ok? Pero lo tomo, le doy posición de derecho a izquierdo. ¿Para qué? Para poder evaluar dentro de la posición de cada uno en el sistema dónde se ha desordenado. Porque fíjate, si yo no tengo un orden previo o establecido que yo pueda mirar, ¿cómo veo el desorden? Es decir, si yo no sé, por ejemplo, que en la biblioteca de María Magdalena, que en los libros hay un orden y me dicen, primero va el azul, después el negro y después el crema. Entonces, si ya hay un orden, yo puedo mirar el desorden. Pero si yo no sé el orden, no puedo mirar el desorden. Me es imposible mirar el desorden, porque no tengo un patrón con el cual yo lo pueda comparar. Dice el maestro Bert Hellinger que, por ejemplo, en el orden no hay opinión. Es decir, que sí, María Magdalena me dice, no, porque a mí me gusta el azul, va primero, luego va uno amarillo y luego va uno rojo. Es decir, que no hay un orden, sino que es el orden que yo quiera. Entonces yo puedo decir, no, porque ese abuelo, mi papá nunca habló de él y lo abandonó. Así que para mí ese abuelo no existe, yo lo saco del sistema. Eso es pertenencia. Y dice el maestro, no, el abuelo siempre será el abuelo. No solamente biológicamente, sino en posición, lugar que ocupa, en donde deja una información que si el padre no reconoce al abuelo, el hijo es igualito. ¿Ve? Entonces, de ahí vienen los conflictos con los hijos. Entonces yo digo, yo no quiero mirar a este hijo porque, cónchale, imagínate, quiere ser músico. Y yo una vez me acuerdo que le pregunté en una oportunidad a un señor, porque ellos todos eran ingenieros. Imagínate, este quiere ser músico. Y le digo, ¿y quién es el músico de tu familia? No, no hay músico. Yo le digo, investiga quién es el músico. Se enteró que el abuelo había sido músico. Lo que pasa es que el papá, como no hablaba del papá, él no sabía información. Ahí salió. ¿Quién se lo muestra? Su hijo, por ejemplo, ¿no? En ese caso que era un conflicto. Entonces, eso se salta una generación. Y ahí aparece la dinámica de ese tipo de conflicto. Lourdes, en este contexto tan particular de pandemia que nos ha tocado vivir como humanidad, ¿podrías contarnos un poco la experiencia y los aportes de la sistémica en el trabajo pedagógico en el entorno virtual? Fíjate que yo tuve la experiencia de poder vivir y ver muy de cerca en la cotidianidad, porque en Lima viví con una familia boliviana, pero que vivía en Perú ya hace 10 años, con 2 niños en edad escolar. Una niña de 12 años, Ruti, y un niño de 10 años, Waldito. Y podía experimentar en el día a día cómo era la dinámica con los maestros de la escuela y cómo a los maestros les fue tan difícil, pero lo lograron, poder llegar a una solución virtual en donde cada día iban controlando más a los estudiantes, porque resulta que las situaciones de los estudiantes eran muy particulares y son muy particulares. Porque uno dice, ¿cómo resuelvo yo como maestro que tengo ahí unos niños, pero que son niños de 10 años? Entonces, ¿cómo soluciono que controlen? Entonces, fíjate que las dinámicas que se presentan a nivel presencial son las mismas que se presentan en línea. Increíblemente, a veces los niños estaban en clase y entraba una mamá
y interrumpía y decía, mire maestra, que es que yo necesito hablar con usted. Y la maestra entonces la interrumpía, le decía, me busca por el... Yo, no, pero es que yo necesito de una vez porque la tarea... Y no había forma de que lo entendiera. Esa es la misma representante que en la escuela presencial entra al aula de clases. Igualito. Y es la misma que lo hace a nivel virtual. Lo que te quiero decir con este ejemplo es que las dinámicas son las mismas. Y el tratamiento debería ser el mismo. Deberíamos comenzar a entrenar a los maestros, porque no hay forma de que los niños vayan a buscar una solución al manejo del tema virtual. Ellos no lo van a buscar. Ellos pueden dar observaciones y a lo mejor otros niños discutirán entre ellos. Pero el que tiene que conseguir la salida es el maestro. Si no, no hay forma de buscarlo. Tiene que ser el docente que pueda mirar a cada niño, a cada estructura de la misma manera. Hay un ejercicio que es muy hermoso. Yo invito a los maestros a que lo hagan virtualmente o en su casa o en presencial cuando regresen a las aulas virtuales. Bueno, de hecho yo aquí he dado clases presenciales con un grupo pequeño. Aquí se estuvo realizando 2 semanas virtual, 2 semanas presencial. Y en algunas escuelas aplicaron un método que la verdad en especial me parece un poco no pensado, que era que fuese aula virtual y presencial simultáneamente. Por supuesto no va a funcionar porque el maestro, que es clave en este trabajo, no puede estar haciendo aula virtual y al mismo tiempo presencial. Por supuesto, o se descuidan los presenciales o se descuidan los virtuales, porque no podemos hacer la misma dinámica. Es preferible una semana presencial, una semana virtual o, en tal caso, virtual. Pero ese mix de 2 aulas simultáneas, pues no funciona, porque el maestro no va a poder con las 2 dinámicas al mismo tiempo. Yo le preguntaba a una profesora, ¿y cómo hacía? No, yo pongo ahí la computadora y ellos ven hacia la pizarra. Bueno, ¿cómo controlas? Porque el maestro tiene que imponer unas normas, una disciplina dentro del aula. Porque ellos al fin y al cabo son niños y son adolescentes. Y la disciplina no se la va a poner el padre en casa. No es cierto. Si el maestro está contando con la disciplina del padre en casa, puede servirte de apoyo como recurso pedagógico, como recurso. Pero es igualito que en el aula presencial. O sea, el manejo lo tiene que tener el docente. Si yo voy a depender de que la mamá o la abuela, no, pero mi mamá hoy salió, no, pero salió mi abuela, pero está mi abuela, pero mi abuela me dice que deje eso así. No. Una cosa muy importante es el mismo manejo en el aula. Un maestro que sienta más simpatía o empatía con uno de sus alumnos, los alumnos lo sienten, sea virtual o sea presencial. Y el profesor y yo estuve también en ese lugar y podemos decir, no, pero yo no tengo preferencia, yo los evalúo por igual. Sí, y yo siempre evalué a mis alumnos por igual, pero los alumnos sentían cuando había preferencia. ¿De dónde viene la preferencia? Ahora puedo mirar la preferencia desde la sistémica. Desde la sistémica. La teoría general de los sistemas, que Bert Hellinger tomó para utilizarla en las constelaciones, es de Ludwig von Bertalanffy, que tiene 9 características. Pero hay una de ellas que es la única que voy a mencionar. Los sistemas no aceptan espacios vacíos. Cuando un maestro, un profesor, tiene una dinámica en donde, por ejemplo, no le dejan ver a su hijo biológico, tiene problemas con la ex esposa y no le permiten ver a su hijo,
en donde tuvo una pérdida, un hijo que falleció o una pareja que abortó y no pudo conocer a ese hijo, tiene un espacio vacío. ¿Quién lo ocupa? Un estudiante que le falta el papá. Entonces, sistémicamente, el maestro puede decir que no hay preferencia. Yo recuerdo un maestro un profesor de química de cuarto año, que una vez me dijo, bueno, es verdad, hay unas alumnas que hasta me piden la bendición y me dicen, papá, ¿cómo estás? Y yo únicamente le hice una sola pregunta. Le dije, ¿a qué hija perdiste? Y se puso a llorar. Entonces, esa es la mochila sistémica. El profesor trae una dinámica, llega al colegio, los sistemas no aceptan espacios vacíos, en vez de ponerme de este lado como maestra, me pongo para allá. Y me pongo detrás del alumno como su papá. Podemos evitar de alguna manera llevarnos mejor con algunos alumnos, tener simpatías, hacer empatía. No, evidentemente no somos máquinas, ¿verdad? Somos personas, seres humanos. Y como seres humanos vamos a tener todas esas dinámicas. Pero cuando en sistémica comprendemos que la mayor fortaleza que le podemos dar a los estudiantes es darle un lugar a los padres de ese niño, cambia absolutamente todo. Ese es el mejor regalo que le podemos dar. Qué maravilloso, maravilloso, Lourdes. Y para terminar, y apreciando esta gran pasión y compromiso que tenés con tu trabajo, nos encantaría que nos cuentes ¿cuál sentís que es la fuente de eso? ¿Es tu familia, tus colegas, tus alumnos tal vez? La fuente es mi origen nuclear. Ahí comenzó todo. Mis hermanas, yo tengo 5 hermanas mujeres, todas profesoras, en diferentes áreas, ¿no? En matemática, en estadística matemática, unas profesoras universitarias, otras de secundaria, otra es directora de uno de los colegios, la otra es coordinadora. Y cuando yo salí en el 2015 del colegio, no podían creer, eso para mí fue un gran paso. Y ahora se ríen de mí, me echan mucha broma, ¿no? Como hermana. Y actualmente, todo el contacto que sigo teniendo con el área y con supervisores, y me contacto con personas. ¿Y a qué te dedicas? Son maestros, son docentes, son coordinadores, son directores, son supervisores. Entonces mis hermanas me dicen, es que tú no te puedes zafar de ninguna manera de eso que es tu legado. Y yo estoy convencida de eso, ¿no? Definitivamente hay algo que es muy profundo, que es el origen nuclear. Inclusive, María Magdalena, de aquellos que no conocen a sus padres. Un hijo adoptado que no tiene contacto con sus padres biológicos también está unido a un origen nuclear que no puede negar y que cuando lo integra definitivamente comienza a transitar la serenidad, el compromiso y sobre todo el poder incluir a todas las personas. Porque esto sigue tratándose de inclusión, que fue la palabra con la que iniciamos la entrevista. Muchos maestros a veces me dicen, pero es que es la inclusión, porque la inclusión se viene hablando en los ministerios de educación, yo creo que de todo el mundo. Hay que la inclusión, y la inclusión, y la inclusión. Me dicen, pero no se logra la verdadera inclusión. Y digo, claro, porque la inclusión tiene que comenzar porque los docentes, los dueños de colegios, los directores, incluyan a los miembros de su sistema familiar. Si no existe eso, poco puedo yo llevar a la escuela la inclusión. Es decir, ¿cómo incluyo yo a todos los niños de mi salón cuando no me hablo con mi mamá?
Cuando Bravo. estoy en conflicto con una hermana, claro, porque es que ahí viene nuevamente el tema. Ahí viene nuevamente el tema. La verdadera inclusión es primero de todos los miembros de nuestro sistema familiar. Así es. Increíble, se nos ha pasado más de 1 hora de programa y me quedaría larguísimo rato hablando contigo porque es un tema apasionante y lo que transmitís a partir de la expresión evoca mucho de la emoción que mueve en vos este tema y eso hace que sea mucho más atractivo aún. Gracias. Así que, bueno, en nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, queremos expresarte nuestro agradecimiento por compartir este espacio, por enriquecernos con conceptos tan valiosos, tan nobles y tan actuales también, tan importantes, no solamente para la escuela, sino para la sociedad toda. Gracias. Así que simplemente decirte gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias, un honor haber estado aquí. Bueno, como siempre me despido, namaste. Namaste. Y siempre a la orden y para seguir, porque bueno, este tema realmente, como dices tú, me encanta, me gusta, me apasiona y yo creo que eso es lo más importante, hacer las cosas que a uno le mueven. Realmente, así es. Y a todos nuestros amigos, nuestros oyentes, nuestros seguidores de las plataformas de comunicación, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. Hasta entonces.